¿Qué inquieta a Federico Andajasi? Mira, a los escritores en general nos inquieta algo que tiene bastante poco que ver con la realidad, ¿no? Los escritores en general nos construimos mundos paralelos a la realidad tan ingrata, y por suerte tenemos esa posibilidad de conducir además al lector a esos otros mundos que propone la literatura. De modo que está bien la pregunta que vos haces, pues yo creo que lo que define una persona son sus inquietudes. Y las inquietudes de los escritores, que son muy parecidas a las inquietudes de los lectores, tienen que ver con esto, ¿no? Cuando la realidad se torna insoportable, se torna invivible, bueno, ahí está la literatura que nos ofrece siempre la posibilidad de un segundo escenario, de una segunda vida. Esto es La Inquietud con Garrett Edwards, el lugar donde hay más preguntas que certezas. La siguiente es una entrevista que le hiciera el pasado jueves 29 de septiembre de 2022 en El Regreso, el programa del doctor Walter Castro por CNN Radio Rosario, al escritor Federico Andajasi. Así que disfruten de la entrevista en su enteridad. 19:40 horas, en realidad ya 19:41 en la ciudad de Rosario y en toda la Argentina. Estamos aquí en El Regreso, el programa del doctor Walter Castro por CNN Radio Rosario, y tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Tiene la deferencia de atendernos del otro lado Federico Andajasi, escritor, psicólogo, marca registrada. Federico, ¿cómo estás? Garrett te saluda. Hola, ¿qué tal? Qué gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Todo bien, Federico, el placer es nuestro. Estás además publicando la semana que viene una nueva novela, Las Huellas del Mal. ¿De qué se trata Las Huellas del Mal, Federico? Totalmente, mira, me acaban de llegar los ejemplares justificativos, eso quiere decir que se está distribuyendo ya en las librerías. Mira, La Huella del Mal es una novela que está basada en un hecho increíblemente real, un episodio, te diría, que marcó un antes y un después en la historia, y no solamente en la historia universal, sino sobre todo en el mundo de la literatura, porque a partir de ese momento el cuento, la novela y sobre todo el relato policial no fue el mismo. La historia se inicia en 1892, esa época de gloria de la Argentina que parecía destinada a un futuro de prosperidad, progreso, etcétera. Bueno, en ese momento aparecen dos chiquitos muertos, un doble homicidio, ahí en la lejana Quequén, ahí en el límite con Necochea. Y claro, la policía local rápidamente quiso cerrar el tema, imputó a un allegado a la familia, lo encarceló, pero claro, llegó bajo la directiva del presidente, por entonces Carlos Pellegrini, sí, Necochea, un inspector de policía que era nada menos que Juan Bucetich. Claro. El famoso Bucetich. ¿Cómo, perdón? El famoso Bucetich. El famoso Bucetich, pero famoso no quiere decir precisamente conocido, porque la verdad que fue un personaje fantástico Bucetich, un renacentista en todo el sentido de la palabra. El tipo además era músico, pero Bucetich fue el primero en establecer la dactiloscopía. Es decir, vos ponete en aquella época, en ese lugar, el tipo descubrió que todos los seres humanos tienen en la punta de los dedos un sello absolutamente único y singular, que además deja estampada, digamos, la firma de todos los actos humanos. Entonces, claro, eso fue, insisto, un antes y un después. Así tengo miedo de spoilearme ahí, Federico, pero imagino que este es un Bucetich que está en proceso de descubrir eso. Claro, exactamente, es el primer caso que se resuelve, y esta es la verdad de la historia, el primer caso que se resuelve por dactiloscopía. A partir de entonces cambió todo, y ya incluso las novelas y los cuentos policiales dejan de tener vigencia hasta el momento, porque claro, era muy difícil cometer un crimen. Claro, vos lees entonces cuentos policiales escritos antes de ese momento, escritos antes de que se comparta esa información en el mundo, y los resolvió de otra manera los casos. Exactamente. Así que sin spoilear y sin contar el final, te digo que es un hecho que a pesar de ser real, es muy desconocido y se puede leer, por supuesto, como un policial, pero también como una novela histórica,
esa época fue crucial en la Argentina, como una novela política, porque siempre detrás de los hechos que parecen de menor impronta política se esconden ahí los hechos que quieren ocultar las grandes crisis, ¿no? En esa época Carlos Pellegrini lo manda a Bucetich precisamente para ocultar la situación política que era muy crítica precisamente en ese lugar, y tenía que generar un hecho para tapar, ¿no es cierto?, una cortina de humo para tapar la situación política y de paso poner a la Argentina en carrera entre las principales potencias del mundo. Federico, en tu obra solés bucear en el pasado. ¿Qué te produjo recorrer, investigar y escribir sobre esta Argentina pujante que nos parece ahora tan lejana? Y la verdad es que te da como una nostalgia por lo no vivido, ¿no? Porque yo cuando nací, es que ya años 63, ya la Argentina había entrado en vía muerta, lamentablemente, y claro, cuando lees historias e investigás personajes de aquella época, la verdad que la Argentina tenía todo para ser un país pujante, no sé si una potencia, ¿no? Pero sí por lo menos un país próspero, pujante, y bueno, creo que de alguna forma en Las huellas del mal, que es el título de la novela, también están plasmadas las huellas que nos condujeron a la ruina, ¿no? Dice llanamente, a la ruina social y política. Si bien ya lo leyó seguro tu editor o tu editora, lo deben haber leído amigos de confianza y te deben haber dado su opinión, Federico, sobre Las huellas del mal, la semana que viene deja su casa y empieza a vivir solo. ¿Qué pensás o qué te gustaría que se quedara con la gente con La huella del mal cuando lo lea? Mirá, es muy vertiginoso el proceso de salida de un libro, porque claro, se te fue de las manos y ya cada lector va a hacer su propia lectura, va a ser su propia visión de los personajes, de las situaciones, y ya ahí no podés hacer nada, ¿no? Ya los personajes toman vida propia. Sí, déjame decirte que para mí es un privilegio y un honor estar hablando con vos, que tenés ahí esa audiencia de Rosario, porque para mí Rosario siempre constituyó el primer punto de presentación del libro. O sea, en general, el primer punto al que viajo a presentar un libro es a Rosario, y después de ahí, bueno, con suerte vienen las producciones. ¿Es un público duro el rosarino, Federico? Porque, por ejemplo, los de Luthier siempre estrenaban también sus obras acá. Bueno, que Rosario junto con Córdoba son los dos polos culturales más fuertes de la Argentina, sí, absolutamente sí. Aparte hay una tradición de librerías ahí en Rosario muy fuerte. Yo tengo una muy estrecha relación también con libreros de Rosario, así que insisto, para mí es un verdadero privilegio, porque en general, insisto, el primer punto es Rosario, y después cuando salen las traducciones, bueno, mira, precisamente yo lo descubrí a Bucetich, ¿sabes dónde? En Croacia. ¿Dónde? Me tocó presentar mis libros en Croacia. Tenía que viajar a 3 ciudades, a Zagreb, que es la capital, a Karlovac, un pueblo de montaña, y a Pula, que es una ciudad espléndida, fantástica. Ahí está el estadio romano más antiguo y mejor conservado. Y paseando por Croacia me encuentro con un busto, con un tipo ahí de bigote parecido al mío, y veo ahí Iván... Imagino que te sacaste una foto entonces ahí, Federico, primero. Claro, pero veo que decía Iván Bucetich. Digo, ¿quién es Iván Bucetich? Ahí asocio la grafía, Iván, que es Juan, y Bucetich, que es Bucetich. Digo, pero Juan Bucetich, ¿cómo? Es mío. Entonces le digo al editor, ¿cómo puede ser si Juan Bucetich es nuestro? Me dice, no, los croatas tenemos 2 grandes méritos y 2 invenciones, que son la corbata, que corbata quiere decir croata precisamente, y la dactiloscopía. Digo, no, perdón, pero la dactiloscopía es un invento argentino, es nuestro. Bueno, ahí en un tironeo llegamos a un acuerdo salomónico y nos repartimos a Bucetich, pero en aquel viaje yo le prometí que iba a escribir una novela sobre Juan Bucetich y ahora cumplí, así que ahí está la novela de Bucetich. Cumpliste ahí con eso, Federico. Ahora te voy a llevar un poco más al plano de lo político, pero como estabas hablando del mundo y demás, yo pensaba, te han traducido a montones de idiomas. ¿Cómo es tu relación con las traducciones como escritor? ¿Te metés? ¿Te gusta revisar la de los idiomas que entendés? Mirá, afortunadamente mis libros se han traducido a muchos idiomas. Mal que mal yo podría, qué sé yo, ver una traducción al inglés, más o menos al francés, al italiano, a lenguas latinas, pero ya cuando te traducen al chino, el libro sale en japonés. Ahí ves la tapa, por lo menos, a ver si te gusta.
Claro, sí, las portadas en general son el arte de tapa es sorprendente, digo, como tienen otra visión, ¿no? De qué es un libro y qué es una portada, y siempre es muy enriquecedor. Así que siempre es muy muy sorprendente, pero otra vez, ¿no? El vértigo, ya saber que un lector que lee en tu misma lengua va a hacer una interpretación propia. Vos decís, ¿qué habrá traducido el tipo, ¿no? Que tradujo ese libro, cuyos caracteres en muchos casos ni siquiera sabés qué son. Así que, en general, he recibido buenos comentarios de gente que habla los idiomas de las traducciones, ¿no? Pero bueno, ya se escapa completamente de mi voluntad. Te sigo con lo político, pero no dejo de todo lo literario, Federico. Si la Argentina fuera un libro, ¿qué libro te parece que sería? Bueno, yo creo que sería una mezcla, ¿no? Una mezcla de crimen sin castigo, ¿no? Una suerte de Dostoyevsky de un solo lado, el crimen, pero falta el castigo. Tendría varios elementos de terror, ¿no? De Stephen King, ciertamente siniestros. Tendría enormes pinceladas de realismo mágico. Mira, cosa que yo hace unos años escribí una novela que muchos leyeron como una sátira del menemismo, que se llamó El Príncipe, que era como una relectura de la obra de Maquiavelo, ¿no? El Príncipe. Y es curioso, ¿no? Porque a veces nos creemos muy originales, pero cuando salió la novela y la presenté, era la época, insisto, de Menem, la presenté en México y suponían que era una sátira de Salinas de Gortari. Cuando la presenté en Ecuador, pensaba que era Bucaram. Cuando la presenté en Perú, pensaban que hablaba de Fujimori. En Brasil, Color de Melo. Es decir, vamos repitiendo también patrones, ¿no? Ni siquiera somos tan exclusivos. A lo mejor somos más extremos, ¿no? Más radicales, pero más radicales en el sentido de sí, en el sentido de llegar a la raíz, ¿no? Sí, totalmente. Pero la verdad es que somos una conjunción de géneros literarios, y el resultado es que vemos todos los días, ¿no? Trágico. Y te doy vuelta a la pregunta, porque ya nos dijiste qué libro sería. Te pregunto, si la Argentina fuera un libro, ¿qué libro te gustaría que fuera? Bueno, a ver, es que hay tantos libros, digamos, que uno anhelaría para este país. No lo sé, es difícil pensarlo, porque también es cierto que la mayor parte de los libros que pienso son historias fantásticas, pero con un final bastante trágico, ¿no es cierto? O sea, a Federico Andajasi le gustan los finales trágicos, esa podría ser una respuesta. Sí, me gustan los finales trágicos en la literatura, no no en la realidad. No en la realidad, sí, pero sí me gustaría que fuera como una suerte de odisea, ¿no? Este país. Insisto, con héroes dignos de una tragedia que se precie de tal, ¿no? Hablando de finales trágicos, hace muy poco te preguntaron, Federico, cómo pensabas que iba a ser recordado, que será recordado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y lo digo, es tu textual, como un pelotudo. Así va a ser recordado, ¿no, Alberto Fernández? Sí. Vos sabés que yo después estuve viendo el video de eso, que se viralizó bastante, y si viste esa entrevista, yo pensé bastante antes de dar esa respuesta, pero pensé porque esa respuesta de recordarla como un pelotudo fue la más leve que se me ocurrió realmente. Creo que lo mejor que le puede pasar al presidente es ser recordado de esa forma y no de otras peores, pero de verdad sí pienso que es una persona que no está en condiciones de gobernar este país. No es alguien que para recuperar un poco de prestigio, lo menos que debería hacer es cruzar los Andes, recuperar las Malvinas y hacer el centro que cabecee Messi en la final del Mundial. De verdad que es un tipo que está terminado, y es muy trágico porque todavía falta mucho para las próximas elecciones. Y este caos que estamos viendo cotidiano, en Rosario, agravado por el humo encima, ¿no? Sí, el narcotráfico y demás. Y el narcotráfico y todo lo que conocemos, es una anomia impactante. Por eso te digo, cuando yo doy esta opinión sobre el presidente, no es una impresión personal y subjetiva. Cuando vos ves cómo está el país, de verdad que no tenemos gobierno, ¿no? A veces, mira, hoy
me intercambiaba mensajes con Waldo Walsh, que está en el sur, precisamente está ahí en Bariloche, poniendo el cuerpo. Quiero destacar la valentía de Waldo porque está precisamente en ese predio que está siendo tomado en este momento. Y él me decía, bueno, este es el precio de la falta de Estado. Y yo lo que me preguntaba con Waldo, si es la falta de Estado o es el Estado puesto del lado del mal, ¿no es cierto? Porque ahí pareciera ser que el Estado incluso está del lado de quienes ocupan, de quienes saquean, de quienes queman, y eso es desesperante, ¿no? Si vos me preguntás, yo creo que es pura inutilidad, digamos que el gobierno no tiene ningún recurso ni tiene forma de contener la protesta social, entonces hace la pantomima de ponerse al frente de la protesta. ¿Pero qué protestan? Contra sí mismos, quiero decir, ¿no? Es realmente trágico el momento que estamos viviendo. Federico, tengo a Ale Cordar aquí en el piso que te quiere hacer una pregunta. Hola Federico, un gusto, ¿cómo estás? El gusto es mío, muy bien. Te escuchaba atentamente todas las preguntas que te hacía Garrett y hablando de libros y de los personajes de Argentina. Recién decías de Alberto Fernández y otro personaje es la vicepresidenta Cristina, y hablabas en un momento que hay un rasgo psicopático de ella. ¿Nos podés explicar un poco más? Sí, otra vez, ¿no? Si uno quisiera hablar de este rasgo psicopático de la vicepresidenta, sería también la versión más benévola, porque uno también lo que percibe es un profundo sadismo, ¿no? Y claro, con ciertos personajes es más fácil ejercer el sadismo, ¿no? Cuando tenés un masoquista, por ejemplo, del otro lado. Pero yo no sé si Alberto es un masoquista. Yo creo que el tipo está cumpliendo una parte de un contrato cuyas cláusulas desconocemos por completo. Yo no sé cuáles son las garantías de esa cláusula, pero el tipo lo está pasando mal. Yo creo que no ve la hora de terminar su mandato. ¿Es como alguna vez escuché, Federico, a alguien que está condenado a ser presidente, Alberto? Totalmente. Es alguien que está de presidente contra su voluntad. Pero además él lo dijo. Él dijo poco tiempo antes de ser nominado por el índice de Cristina. Dijo, yo no quiero un títere que se ha manejado desde Juncal y Uruguay. Bueno, nadie está cómodo en ese papel, ¿no es cierto? Y menos conociendo las características de Alberto Fernández, creo que él menos aún. Es un tipo que, si vos ves los tweets antes de ser presidente, era un tipo como muy agresivo, muy orgulloso, y de repente tener que meterse donde ya sabemos todo ese orgullo y toda esa agresividad, debe ser muy muy duro para él, ¿no? Vimos el video del tipo pechando y empujando a un jubilado en el piso. Es un tipo muy violento y muy agresivo, de modo que vos lo ves contenido debajo del taco sádico, ¿no? de la vicepresidenta, y es impactante, ¿no? Yo lo veo realmente con un deterioro cognitivo muy grande, lo veo muy deteriorado, muy maltratado y muy humillado, ¿no? Yo creo que no está en condiciones de gobernar. Y no sé, yo si fuera él, si pudiera tomar alguna medida lo haría, pero me parece que ni siquiera está en condición. Federico, penúltima pregunta y te liberamos. Sabemos que estás con más actividades. Las huellas del mal, que sale la semana que viene, tu nueva novela, ¿vas a venir a Rosario en algún momento a presentarla? Seguramente sí, espero que sí. Yo ya lo hablé con mis editores de Penguin Random. Quiero ir a Rosario, así que seguramente voy a estar por ahí. Y va a ser un gustazo, como siempre, encontrarme con los lectores rosarinos que, insisto, tienen una relación con el libro como pocos lectores en el país. Última pregunta, es una pregunta que hago en otro ciclo aquí en CNN Radio Rosario, La Inquietud, y que a mí me gusta cada tanto recobrar. ¿Qué inquieta a Federico Andajassi? Mira, a los escritores en general nos inquieta algo que tiene bastante poco que ver con la realidad, ¿no? Los escritores en general nos construimos mundos paralelos a la realidad tan ingrata, y por suerte tenemos esa posibilidad de conducir además al lector a esos otros mundos que propone la literatura. De modo que está bien la pregunta que vos haces, pues yo creo que lo que define una persona son sus inquietudes. Y las inquietudes de los escritores, que son muy parecidas a las inquietudes de los lectores, tienen que ver con esto, ¿no? Cuando la realidad se torna insoportable, se torna invivible, bueno, ahí está la literatura
que nos ofrece siempre la posibilidad de un segundo escenario, de una segunda vida, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que yo intenté con este libro, con Las huellas del mal, proponerle al lector, digo, una realidad más grata que la que nos toca vivir todos los días. Federico, te agradecemos muchísimo tu tiempo, estamos desesperados por leer Las huellas del mal, tu última novela, tu más reciente novela, porque no será la última seguramente. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos por tu tiempo. Abrazo fuerte a los dos, gracias. Lo teníamos a Federico Andajasi, escritor, psicólogo, aquí en El Regreso, el programa del doctor Walter Castro por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.